En el día del Señor. Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa. Desde la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de las Hermanas Vicentinas en Buenos Aires, compartimos la Santa Misa presidida por el Padre José Luis de Fina, asesor espiritual de la familia vicentina en la Argentina. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Un 27 de septiembre de 1660, casi a los 80 años, con dolores y fiebre, durante la noche Vicente de Paúl besó la cruz y pronunció por última vez el nombre de nuestro Señor, a quien sirvió con tanta fidelidad en los pobres. La palabra Jesús, la palabra amor, han sido el motor de la vida de San Vicente de Paúl. El Señor Jesús nos convoca a participar en la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. La caridad de Cristo crucificado nos apremia por nuestra falta de apertura y audacia ante las nuevas pobrezas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. No me basta amar a Dios si mi prójimo no le ama. Por no ser discípulo de amor y de esperanza entre los pobres, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. El amor es inventivo hasta el infinito, porque nos falta más creatividad y alegría en la misión que realizamos como vicentino. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios del cielo, la tierra pasa a los hombres, y la tierra pasa a los hombres. Te adoramos, te glorificamos, te adoramos.
Oremos. Señor Dios nuestro, que para la evangelización de los pobres y la formación del clero, infundiste a tu bienaventurado sacerdote Vicente las virtudes apostólicas. Te rogamos que los que seguimos el ejemplo de su vida, sintamos de continuo la urgencia de la caridad para perpetuar la misión de tu Hijo en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura, el profeta Isaías pone la otra mejilla. Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. Está cerca el que me hace justicia. ¿Quién me va a procesar? Comparezcamos todos juntos. ¿Quién será mi adversario en el juicio? Que se acerque hasta mí. Sí, el Señor viene en mi ayuda. ¿Quién me va a condenar? Palabra de Dios. En el Salmo invocamos al Señor, el Rey de la Gloria, cantando. A ti elevo mi alma, a ti mi Dios y Señor. A ti elevo mi alma, a ti mi Dios y Señor. Confío en ti que no quede avergonzado, ni se burlen de mí mis enemigos, porque todos los que esperan en ti no quedarán defraudados. A ti elevo mi alma, a ti mi Dios y Señor. El Señor es justo y bondadoso, enseña el camino al descarriado. Todas sus sendas son amor y verdad para el que guarda su alianza y sus preceptos. A ti elevo mi alma, a ti mi Dios y Señor. En la segunda lectura, el apóstol Santiago nos muestra cómo por las obras probaremos nuestra fe. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de vosotros, al ver a un hermano o una hermana desnudos y sin el alimento necesario, le dice: «Id en paz, calentados y comed», y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien puede objetar: uno tiene la fe y otro las obras. A ese habría que responderle: muéstrame, si puedes, tu fe sin las obras. Yo, en cambio, por medio de las obras, te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Escuchemos ahora la palabra de Dios.
El Señor nos enseña que el que pierda su vida por el Evangelio se salvará. Nos ponemos de pie cantando el Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. ¿Y vosotros, quién decís que soy? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús le ordenó terminantemente que no dijera nada acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Es palabra del Señor. Las palabras del Santo Evangelio se borren mis pecados. Bienvenidos a todos, que radio escucha, radio televidentes, aquellos que por este medio llegan a la misa, a esos lugares en el campo, a los enfermos. La palabra de Dios nos anima siempre. Y hoy recordamos como iglesia y comunidad a San Vicente de Paul, ¿no? Gran organizador de la caridad. Y sobre todo a comprometernos con los más pobres, ¿no? Sin duda, la pobreza que descubrimos hoy en día a través, por ejemplo, de aquellos que sufren distinto tipo de injusticia, aquellos que sufren la droga, aquellos que están pasando por situaciones también de violencia, el tema de la trata, tráfico de personas. Cada realidad de pobreza, el Señor nos llama a comprometernos como vicentinos, como familia vicentina. Por eso, en este caminar que hacemos cada uno, y vamos a tener problemas, dificultades, como lo tuvo San Vicente, pero San Vicente se confió en el Señor, ¿no? Confió plenamente en aquel que le iba a dar fuerza y le dio fuerza
a él y a todos aquellos que lo siguieron, ¿no? Como también escuchamos en el Evangelio, renunciemos, que quiera venir a mí, detrás de mí, que renuncie a sí mismo, dice el Señor. Entonces, esa renuncia implica también dejar atrás todo aquello que nos separa de Dios y seguirlo, ¿no? San Vicente no lo hizo solo, sino con la ayuda de otras personas también que se le sumaron a esta obra de caridad. Y San Vicente decía que en el pobre está Cristo, y el pobre fue motivo de conversión para él. A eso nos llama, ¿no?, a que el pobre nos interpele en cada realidad que nos toca, en todo nuestro país, ¿no? Entonces, como vicentinos, como cristianos, ¿qué realizamos por los que más sufren, por los pobres? Entonces, así como San Vicente decía, hay que ser creativo hasta el infinito, ¿no? Buscar esa creatividad de nosotros, ¿para qué? Para ayudar al que menos tiene. San Vicente dice también, en referencia a los pobres, ellos son nuestros amos y señores. Entonces, ¿cómo recurrimos a Él? ¿Cómo los reconocemos? A través, primero, de la oración. San Vicente también decía, deme un nombre de oración y será capaz de todo. Reconocer la presencia de Cristo en el pobre desde la oración, nuestra oración como comunidad, como iglesia, también para que los reconozcamos a ellos, nuestros amos y Señor, como diría San Vicente. Por eso, nuevamente nos llama el Señor a comprometernos, ¿no? Esa palabra, compromiso, esa oración que va acompañada de las obras. Como dice el apóstol Santiago, ¿de qué le sirve a uno, hermanos, decir que tiene fe si no tiene obras? Esa fe que va acompañada de obras. Y esa fe que nos ayuda día a día a ir cambiando, ¿no?, en nuestra sociedad, en la cual vivimos todo tipo de injusticia, pero sí a establecer la justicia y el reino de los cielos, como lo hizo San Vicente en su época, y como lo hacemos nosotros, dando testimonio de lo que creemos, de lo que profesamos, pero también con las obras, con los hechos. Nuevamente el Señor nos llama a el compromiso, pero desde el amor. Ese compromiso que nos lleva a caminar con Cristo, con Él y en Él hacia los pobres. Que caminemos siempre unidos en ese amor, en la esperanza y en la caridad. Que así sea. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. De allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a elevar al Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos, enséñanos a ser fieles al Evangelio. Enséñanos a ser fieles al Evangelio, para que el testimonio de vida de San Vicente, Santa Luisa, el Beato Federico y de todos los santos fecunde al Santo Padre y a toda la Iglesia, siendo testigos del Evangelio, oremos, enséñanos a ser fieles al Evangelio, para que todas las ramas de la familia vicentina vivan conforme a los valores del Evangelio,
anunciándolo con profundo espíritu de caridad. Oremos, enséñanos a ser fieles al Evangelio, para que al igual que San Vicente de Paúl, cultivemos los valores cristianos de sencillez, humildad, mansedumbre, mortificación y celo apostólico. Oremos, enséñanos a ser fieles al Evangelio, para que los medios de comunicación propaguen los ejemplos de santidad, fraternidad y solidaridad que se dan en nuestro país y en el mundo. Oremos, enséñanos a ser fieles al Evangelio, para que todos los que coordinamos las ramas de la familia seamos iluminados por la sabiduría que procede de Dios. Oremos, enséñanos a ser fieles al Evangelio, para que todos los miembros de la familia vicentina que han partido a la casa del Padre Eterno habiten en la región de la luz y de la paz. Oremos, enséñanos a ser fieles al Evangelio, para que los obispos, sacerdotes, religiosas y consagrados, en particular nuestros asesores espirituales de la familia vicentina, sean auténticos testigos del amor de Dios. Oremos, enséñanos a ser fieles al Evangelio, para que haya una primavera de vocaciones sacerdotales, religiosas y laicas en nuestra familia vicentina y en todas las órdenes y congregaciones religiosas. Oremos, enséñanos a ser fieles al Evangelio. Escucha, Señor, cada una de estas plegarias y aquellas que guardamos en nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Después de alimentarnos con la palabra de Dios, preparamos la mesa de la Eucaristía. Junto al pan y al vino presentamos al Señor el cotidiano esfuerzo por imitar a los santos. Llevamos también las intenciones de todos aquellos que se unen a esta celebración a través de la radio y la televisión. Cantamos, te presentamos el vino y el pan. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y el de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus antenas. Oremos. Señor, tú que concediste a San Vicente de Paúl la gracia de realizar en su vida lo que celebraba en estos santos misterios, concédenos por la eficacia de este sacrificio llegar a transformarnos en ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Que te demos gracias, te bendigamos y te alabemos siempre, Dios fiel y misericordioso, en la solemnidad de San Vicente de Paúl, porque tú lo llamaste a seguir las huellas de tu Hijo, a gastar su vida en la evangelización de los pobres, y por él, inflamado en celo por la dilatación de tu reino, nos diste el ejemplo y la norma del coraje apostólico, para que, fortalecido por tu Espíritu e impulsado por tu caridad,
te entregáramos nuestras fuerzas y nuestra vida, procurando la salvación de los necesitados, por Cristo Señor nuestro. Por eso, ahora, nosotros, llenos de alegría, con todos los ángeles y santos, te aclamamos cantando con gozo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, los mártires, San Vicente de Paul, Santa Luisa, los santos y beatos de nuestra familia vicentina y de todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Mario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El Señor Jesús está acá presente. Él nos anima, nos fortalece en nuestro caminar. Por eso nos acercamos a Él rezando juntos esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, nos saludamos con el gesto de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, con una palabra de tu boca para sanar mi alma. La Eucaristía fue el consuelo y la fortaleza de los santos, como nuestro patrono San Vicente de Paúl. Con alegría nos acercamos a la mesa del Señor, cantando, como Cristo nos amó. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la unidad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre.
Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. La señal por la que conocerán que son discípulos míos serán que se amen unos a otros. Oremos. Oh Padre, que nos has alimentado con los sacramentos de la vida, concédenos que, a ejemplo de San Vicente de Paúl y ayudado por su protección, imitemos a Jesucristo, tu Hijo, anunciando el Evangelio a los más pobres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También San Vicente, muy devoto de la Virgen María, la medalla milagrosa. Por eso rezamos juntos por nuestra Argentina, por cada una de las realidades de pobreza que vivimos, para que nuestra Madre, la medalla milagrosa, nos acompañe y nos fortalezca. Rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, Rogad por nosotros que recurrimos a vos. a cada una de la oración de bendición van a responder amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que el Señor le muestre su benignidad. Con la solemnidad de San Vicente de Paúl, lleguen a ser imitadores de su caridad y partícipes de su premio. Y el que les dio el mandamiento del amor mutuo, les conceda renovar el espíritu de su vocación para que concordes y unánimes en su amor, gasten con alegría su vida en servicio a los hermanos. Amén. Para que, mostrándose al mundo como discípulos suyos, promuevan la verdad y la justicia y dilaten su reino de amor y de paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hemos celebrado esta Santa Misa recordando a San Vicente de Paúl. Pueden ir en la paz del Señor. Gracias a Dios. Animados por el ejemplo de San Vicente de Paúl, en quien Dios pudo hacer grandes cosas, nos retiramos cantando el himno de San Vicente de Paúl. Enséñanos a amar, Vicente de Paúl, al pobre. Desde la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de las Hermanas Vicentinas en Buenos Aires, compartimos la Santa Misa presidida por el Padre José Luis de Fina, asesor espiritual de la familia vicentina en la Argentina.